No has sido capaz de darme el hijo que quiero. ¡Estás seca! Y sí, te he estado mintiendo. Nunca he estado embarazada de ti. Entonces, ¿ya te mandó al diablo tu mujer? Dame ese whisky doble que te pedí, ya cállate. Esto es peor de lo que pensamos, Isabel. Eso es sangre, doctor. Eso es sangre y eso no está nada bien. He visto casos como este. Hay que higienizar todo, Isabel. El tazón, el plato, todo lo que usa don Ramón. Si la mata, nos jodemos todos, don Herminio. Baje el arma. Baje el arma, señor. Nazario, dice la señora Isabel que vayan. Don Ramón está tosiendo mucho. ¡Llévensela! Necesito un trago. Necesito un trago. Hay un tratamiento con aire enrarecido en el hospital de San Andrés. Eso tal vez podría ayudarlo. Es en la Ciudad de México. En el hospital tienen una cámara de Legae. Ahí se reproduce una gran altura sobre el nivel del mar. Eso y unos baños constantes podrían quitar los síntomas. Entonces sí tenemos cura. Sí tenemos cura. Bueno, un baño de cada 2 horas podría suponer un alivio para él. Pero cura, Isabel, solo un milagro. A Malverde yo lo vi revivir un hombre que yo daba por muerto. Sería bueno mandarlo llamar. Es increíble. Yo jamás pensé escuchar eso de un hombre de ciencia. Ay, Vicente, por favor, si no tienes nada bueno que decir, ¿por qué no te vas por allá? ¿Y vas a traer a ese hombre aquí? Sí. ¿El doctor ya terminó de ver a mi abuelo? ¿Entraste? Sí, ya lo vi. ¿Estás molesto? ¿Qué te hice? No quiero hablar. ¿No me entiendes? ¿Peleaste otra vez con mi mamá? Sí. Peleé con ella. ¿Satisfecho? ¿Vas al almacén? ¿Quieres que te acompañe? No. No ahora. No voy al almacén. Buenas. Güerita. Te ayudo. ¡Ey! Dichosos los ojos, Gamboa. ¿Hace cuánto que no venías? Sí, ¿verdad? Ay, Angelita, pues es que el coronel me trae en friega. ¿Verdad? Sí. ¿Quién iba a decirlo, Gamboa? Estuve ahí echándole la mano a la gente de Malverde. No lo digas, que las paredes oyen. De hecho, oye, el coronel se va a querer fregar al compa que agarramos. ¿Verdad? Va a estar ahí, nomás esperando a ver el momento en que llegue Malverde a rescatarlo. ¿Cómo crees? No, pues sí, ya me imagino. Y toda la gente de Quiñones van a estar ahí como sopilotes, ¿no? Exacto. El Eleuterio... no te conté. ¿Qué? ¿Qué? El Eleuterio y el baboso ese de Pablote no se metieron por la trastienda aquí a refugiarse. ¿En serio? Los gallinas. Se les achican, ¿verdad? Pero, con mira. la gente de Villa. Hijos. ¿Nos echamos un bacanora, no? Sí, sí. A ver, espera. Para serte sincero, me pareció bien que se evitara ese derramamiento de sangre, Lisandro. No estuvo para nada bien. Soy la burla de este pueblo porque Malverde nos maneja a todos a su antojo. ¿Y qué querías, Lisandro? ¿Que Malverde fuera a la comisaría y te lo consultara? Por mucho que vayamos a ser familia, siempre cuida conmigo tu lenguaje. Perdona. Pero una cosa son tus méritos como oficial y lo otro es el bienestar del pueblo. Sabes de sobra que estoy con la gente, Lisandro. Matías, a veces siento que estás de parte de Malverde y que usas como excusa lo que oyes en San Blas. No se te olvide que yo vine aquí a atrapar a ese bandolero
Y que eso tarde o temprano va a suceder. Y espero que el día que eso suceda, no pierdas el respeto que te has ganado de todo el pueblo. Y perdón, pero me tengo que ir. Sí, yo también tengo asuntos que atender. Lucrecia. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Ya me tengo que ir. Procura no quedarte a solas con tu amor hasta que se casen, hermanita. ¿Sí? Está bien, Lisandro. ¿Me acompañas? ¿Recuerdan lo que tenemos pendiente? Pues sí te tiró a dar, ¿eh? Claro, no me tumbó el sombrero. Pues sí. Siendo que me cuesta estos babos, no me cuidan nomás. A ver, ¿qué están haciendo aquí? Pues esperando órdenes, patrón. ¿Órdenes? No los mandé a vigilar la casa de los Aguilar. Pues sí, ahí estábamos, pero salió don Ramón bien violento, echando bala. Pues, ¿qué hacíamos? Tiene re buena puntería el condenado. Buena puntería, y les dio miedo un anciano. No es miedo, patrón, pero mire, en esa casa las cosas estaban muy raras. Don Vicente y su vieja estaban discutiendo y hasta el coronel tuvo que intervenir, ¿verdad? ¿Eh? Ya veo. Pues esta me la tienes que cumplir, Eleuterio. Y si se trata de darle un susto definitivo al viejo, pues se lo damos. Está bien. Y pues hay más. ¿Hay más? ¿Otra? El coronel Lisandro agarró a una de las gentes de Malverde. Y pues según mis piensos, alguien lo puede dejar salir y alguien lo puede seguir. Según tus piensos. Mira, de vez en cuando te funciona el cerebro, Eleuterio. ¿Eh? Pon a funcionar los dos planes como quedamos. Para eso tienes toda esta gente, ¿no? Resuelve. Dame resultados. Se enojó. ¿Seguro que no está? No, señora, no está. Rosa, gracias. Gracias por estar conmigo en esto. Eres la única persona con la que puedo contar en esta casa. Sí, señora, usted sabe que puede contar conmigo. Gracias. ¿Y sabe qué, señora? ¿Qué tal si le hago un tecito de valeriana? Sí, para que se calme. Y si me lo permite, pues yo que usted ya no lo hacía enojar, no le hacía ascos. Claro. Suena tan fácil eso, ¿verdad? Rosa, necesito que me hagas un favor. Sí, señora. Quiero que lo busques y le digas que quiero hablar con él. ¿A él? Sí, a él. Ay, señora, pero si nadie sabe dónde vive. Mira, ve a la casa de Isabel. Mírame. Y le dices que quiero hablar con él, que es muy urgente. Por favor, Sí, ella sí. lo va a entender. Bien. Sí, señora. Primero le hago su tecito, ¿eh? Le voy a hacer su tecito. Tenemos que llevarle algo bueno a don Herminio, Pablote. Jálate para donde los Aguilar. Te estás ahí pendiente de quién entra y quién sale. Yo mientras me quedo con el campesino. Y si ves algo raro, me avisas. ¿Y si no? Está bueno, ya entendí. ¡Vámonos! ¡Jálale! Luego seguimos platicando. Quiero que me sigas informando sobre lo que piensa la población, ¿no? Con permiso. No te vayas. Ahora sí tenemos algo que ver tú y yo, Rivas. Órdenes, coronel. Qué modernos vasos. De un lado el bacanora y el otro el pulque. ¿Te sirvo? No. Güerita, échame unos cacahuatitos, por favor, para el aliento. Si hueles a cacahuates, igual Luna se va a dar cuenta que estuviste aquí. Ah, bueno, pero mejor a cacahuates que a bacanora, ¿no? Eso sí. Hablando del rey de Roma. Allá va el coronel, el guapote, con el animal de Eleuterio.
Lo que tiene ese coronel de guapote, lo tiene de fufurufo. No es arrogante, ¿eh? Estirado sí, pero pues así es su modo. Pues es un Catrín que viene de la capital. Bueno, ya me voy. Te vayan a regañar. Aquí tienes el... Sí. No, hombre, pues si no me dan tiempo ni de comer, güerita. Pero bueno, así es este trabajo. Y en este pueblo, cada segundo que pasa es una nueva sorpresa. Con permiso. Ándale. Vaya por la sombrita. No se vaya a insolar. Pues, ¿quién lo diría? ¿Quién? Que el Gamboa hasta simpático es. Cawi, quédate cuidando, no nos demoramos. Sé que esto es muy riesgoso para ustedes, pero mi papá está muy mal. Traje refuerzos. Gracias, Surem. Vamos, que está preguntando por ti. Permiso. Confía en nosotros, Isabel. Permiso. Ay, mi bien. Un gusto verlo, doctor. Igualmente. ¿Qué tiene mi viejo? Todo parece indicar que es tuberculosis. El viejo mejor que todo lo sabe. Gracias, doctor. Ay, ahora sí, ya me cargó, ¿verdad? Si además de mis hijos te trajeron, Surem. No, hombre, papá, nada de eso. Vas a estar bien. ¿Qué pasó, mi jefe? No me digas que te pusiste así nomás por andarte preocupando por nosotros y por el cabeza dura de Secundino. ¿Está con ustedes? Sí. ¿Lo ves, papá? Ya lo tenemos en tratamiento, Isabel. Va a estar bien. Y tú también, viejo. Entonces te encargo mis frijoles, ¿eh? No dejes que se quemen. Yo ahorita vengo ahí, me apuro. ¿Dónde vas, Rosita? Ven.